Así que chavales, análisis del capítulo 6 de Digital Circus. Estaba viendo y en el capítulo 6 nos había faltado ver la escena post créditos. Boludo, literal terminamos el capítulo sin saber que había escena post créditos. No la he visto, así que a ver qué pex. Muy bien. A ver cuánta gente realmente votó por mí. Cierto que había una votación. Mentira, no. Mentira que nadie votó por él. A ver, Jax tampoco habría ganado. Ganaba este man. Oh, F por este pibe. Opa, un momento. ¿Será que al final el que se abstrae va a ser él y no Jax? O también puede que sean los dos. Así que ahora sí que sé que sí. Análisis de el capítulo 6. Están jugando mal al circo digital. Y con cada episodio esto se vuelve más evidente. Por eso hoy les traigo las nuevas teorías del episodio 6. Así que, bienvenidos al canal de Brilloje. Todos controlan el circo digital. La prueba más clara la vimos con el disparo imposible de Ponmi, siendo la confirmación de que el circo responde a la convicción de quien actúa. Y si Ponmi creyó que... Buen punto. Habían varias cosas que onda como que Popni normalmente no habría podido hacer. Sin embargo, literal estaba como súper OP, re mamadísima. Onda, ese disparo sí que sí fue para flipar así, por cojones. podía hacerlo, el circo lo volvió realidad. Lo mismo pasa con Ginger, quien creó una mariposa que restauró la salud de Ragata. Este fue un recurso Buen punto. Buen punto. Hay varias cosas como esa que no tenían sentido. Onda, en el momento flipé, pero ahora ya no me acordaba así. Así que igual está Regotcon como esa como recopilatorio de las cosas como sin sentido. Bueno, más que... Bueno, sí sería sin sentido. Pero cosas como más complicadas de que pasen que pasaron en el capítulo. propio del código, un bug que pudo manipular porque él cree que tiene la capacidad para hacerlo. Pero más adelante entraré en detalles de Ginger. Pero siguiendo este patrón de que si lo crees es posible, también podríamos encajar a Jax, pues él con las llaves logra manipular accesos a las puertas de sus compañeros. Ese no sé si contaría tanto, porque él contó que la tenía desde antes. En esa parte de eso me acuerdo del Jax, que Jax literal comentó así como, oye, pero yo tenía esta llave. No es como que dijo si podría ser esta, no, dijo como, yo la tenía. E incluso podemos agregar el hecho de que Gangle al final sí encontró el arma que estaba buscando, Buen punto lo de Gangle, eso sí que sí es cine. por lo que la conclusión es que el circo materializa lo que los personajes creen posible. Pero esto podría funcionar en ambos sentidos, pues si la convicción es positiva, pueden superar las cosas. Pero esto podría funcionar en ambos sentidos. Es decir, si piensas en algo positivo, sucederán cosas positivas. Pero si piensas en cosas negativas, el resultado es el mismo. Es decir, que cuando alguien cree que ya llegó a su límite, el circo podría confirmarlo llevándolo directo a la abstracción. La canción de Daisy Bell. La canción que cantan Jax y Ponmi, Daisy Bell, tiene mucho significado para Kane, pues Daisy Bell fue la primera canción cantada por una computadora en la vida real. Fue en 1961. ¡Qué god! Eso sí que sí fue un detalle de los god, de los 10 de 10. Detallazo, cine. Qué god que se tenga en cuenta eso, sí. Muy bien, muy god. Un IBM 7094 la interpretó con voz sintética. Ese fue el momento en que la humanidad escuchó por primera vez a una máquina cantar. El hecho de que Kane la cante a Zubul es un guiño directo a los orígenes de la inteligencia artificial, al punto exacto en que la frontera entre lo humano y lo artificial empezó a borrarse. Por lo que esta canción podría tener varios significados ocultos, como la teoría de que Kane no es una IA. Hay varias razones para sospechar esto. Primero tenemos su poder. Kane puede crear cualquier cosa dentro del circo, pero no lo hace con código lógico ni con algoritmos. Parece hacerlo con pura imaginación, como si lo que él creyera posible se materializara.
Igual Eso mismo, buen punto. Quizás el Kane, por ejemplo, fue como, no sé, el primer man que llegó ahí como, literal, como la Popni, el Jax o los demás pibes. Y onda como que él descubrió como eso así. Y onda lo empezó a usar. Así que quizás hay alguien más arriba de, de este man. Tiene sentido. Podría ser. Podría ser. que sucede con los demás jugadores. En segundo lugar, tenemos sus crisis existenciales, algo que ninguna IA debería de tener si fuese una verdadera IA, pues estas no deberían cuestionar su propósito o al menos no hacerlo con tanta angustia. Sin embargo, Kane sí lo hace, y no es porque tenga emociones simuladas, sino porque de verdad puede ser un humano atrapado. El tercer punto para esta teoría es su desconexión con los límites del sistema. Mientras que los jugadores chocan con restricciones, Kane parece actuar por encima de ellas, pareciendo más alguien que improvisa que una IA con directrices claras. Esta teoría nos diría que Kane es un humano que llegó al circo digital en sus inicios, y que en el proceso perdió su propia identidad. Cree que es un programa y esa creencia le da acceso a manipular el sistema como si en verdad lo fuera. Por eso es que Kane es tan poderoso y al mismo tiempo está tan roto, pues aún tiene una parte humana en él. Pero ha pasado tanto tiempo que ya no queda nadie para recordárselo. El arrepentimiento de Kinger. Kinger está arrepentido de algo y ese algo podría ser la creación del circo digital. De eso igual flipé. Que por ejemplo, ese man en ese momento fuera como... volviera a ser más lúcido y no tan loquito. Onda, según revisé, un pibito me comentó que como que él recupera como su estado normal, por así decirlo, como más lúcido, cuando está como en la oscuridad. Y yo no sé si se lo dijeron o no, pero tiene sentido así, porque se ha visto que siempre que se vuelve más lúcido está full oscuro. Esta idea ya estaba desde hace varios episodios, sobre todo cuando Kinger admitió que había estado años en computación. Sin embargo, en este episodio él fue capaz de crear una mariposa que restauró la vida de Ragatha. Hasta este momento, solo Kane había demostrado la capacidad de crear recursos del sistema. Y si Kinger puede hacerlo, aunque sea de forma limitada, significa que tiene acceso al código, o que es capaz de modificar los bugs del mismo. Literal, y si quizás en el próximo capítulo, no sé, Kane y Jax se abstraigan y este man, el que es como de ajedrez, pasa a ser como el nuevo Kane o algo así. Esto ya que no fue un recurso cualquiera, sino que fue un insecto, y Kinger siempre estuvo rodeado de insectos. Desde el primer capítulo los menciona. En serio. Y ojo a esto que en inglés insecto y bug son la misma palabra, por lo que Kinger podría estar usando los bugs o insectos del sistema como errores que manipula para alterar la programación sin que Kane lo note. Pero la creación de activos no fue lo único que se reveló de Kinger en este episodio. También admitió odiarse a sí mismo al menos durante un tiempo. Qué grande, ese sí que sí es un buen detalle. Onda el tema de que literal insectos es un bug, boludo. Eso sí que es god. Nache. Dijo que se sentía responsable de ciertas cosas, que lo había perdido todo y que fue Ragatha quien cambió su perspectiva. Pero la pregunta es, ¿cómo encaja todo esto en lo que ya sabemos de él? Y es que si lo ponemos en contexto, Kinger... Según leí en Twitter, supuestamente Ragatha vendría a ser como la hija de este man. Aunque no sé si será como... onda, qué tantas como probabilidades tiene esa teoría de ser real. Ahí desconozco un poco. parece tener dos niveles de culpa. El primero es estructural, haber estado años en informática y probablemente haber participado en la creación del circo. Eso lo haría responsable de que el sistema exista y por lo tanto de que todos estén atrapados en él. El segundo sería personal, pues dentro de ese mismo horror, alguien cercano a él terminó abstraído, y todo apunta a que ese alguien fue su esposa. Por eso Kinger no solo se sentía culpable, se odiaba, pues el odio nace cuando la culpa se vuelve contra uno mismo y deja de ser un peso externo para convertirse en la autodestrucción. Aquí es donde Ragatha entra en escena. Kinger mismo lo admite. Ella le dio una razón para no hundirse del todo,
y la ve como su ancla. Y esa es la diferencia entre él y los demás. Pues Jax intenta aislarse, Podmi busca conexiones nuevas. Sin embargo, Kinger se sostiene únicamente porque Ragatha está ahí. Y entonces todo encaja con lo que vimos en el intermedio del episodio 5. Kinger siendo arrastrado hacia el fondo por una torre, siendo esa torre el peso de sus acciones pasadas, mismas que le permiten sobreponerse a algunas situaciones, pero que serán aquello que lo anclen al circo hacia el final de la serie. Y es que yo creo que Kinger va a sacrificarse. Hace poco hablé de que la serie de Digital Circus se inspira en No tengo boca y debo gritar. Y en esa historia, Ted es el personaje que libera a los demás, pero nunca logra escapar. Y Kinger encaja en ese papel. El creador que perdió el control es culpable de arrastrar su propio castigo, lo que puede terminar en él sacrificándose para que los demás escapen. Y de hecho les recomiendo ver ese análisis que hice si aún no lo han hecho. Confirmo, videazo. 10 de 10. 10 de 10. Cine, cine. Jax no está bien, y es posible que esté más cerca del colapso que nunca. Durante mucho tiempo hemos venido analizando que su indiferencia y su distancia emocional no son más que una fachada. Exacto, full método de autodefensa, así para no herirse o algo así. De hecho, por eso mismo, según yo, o por lo menos lo que creo así, lo más probable es que en el próximo sí o sí se abstraiga al menos Jax o Kinger, y quizás los dos. Una barrera para evitar quebrarse. Esto no es porque Jax sea un simple edgy que disfruta del mundo sin aparentes consecuencias que es el circo digital. Lo que vemos es a alguien en duelo, arrastrando pérdidas que no ha podido procesar como la de Ribbit. Esto es bastante obvio cuando lo mencionan o se llega a ver su habitación. La reacción de Jax no es la de alguien indiferente, es la de alguien que todavía carga con un vacío, siendo esa herida lo que lo obliga a mantener distancia con los demás. Esto se mantuvo así hasta que Jax se interesó en acercarse a Podmi. Y ojo al que fue él quien comenzó, pues él mismo propuso la aventura de Podmi presidenta con la instrucción principal de no avergonzarla. Incluso habló con ella de sus miedos, como lo son el maíz y una posible tripofobia. Pues no solo pasan tiempo juntos, sino que cantaron, bailaron, escalando todo al punto en que Podmi llegó a abrazarlo de felicidad. Momento donde él activa otra vez esa barrera, apartándose y alejándola, no porque no quiera estar cerca de alguien, sino porque teme perder otra vez a alguien que empieza a considerar importante. Por eso mismo le mintió a Podmi cuando afirmó que si ya se abstrajera, él seguiría adelante como si nada. Obviamente estaba fingiendo. De hecho, lo más probable es que cuando Jax se esté abstrayendo, onda, mira a la Podmi así y le diga así como, che, flaca, era mentira, así, de verdad me cariñé, somos panas, ayuda o algo así. Sí o sí va a ser Podmi, sí o sí, sí o sí. Pues si realmente la considera su amiga, sí le dolería perderla. Y Podmi lo sabe, por eso es que lo puso a prueba. Ella no confía en la sonrisa que Jax muestra al final y se mantiene vigilándolo, porque entiende que nadie sobrevive a tantas pérdidas sin que esto le pase factura. Sí. Podmi está segura que esa supuesta estabilidad es solamente una fachada, y que aunque Jax se niegue, necesita de alguien para no caer en la abstracción. Aquí entra al juego un detalle muy interesante, y es lo que Jax dice sobre las personas que están a punto de abstraerse. Pues según él, quienes están a punto de la abstracción ya no son agradables para los demás. Frase que explica tanto el comportamiento de Jax como el de Ragatha, pues ambos son dos caras de la misma moneda. Jax intenta alejar a los demás siendo cruel, cosa que provoca que la gente se acerque a él porque notan que algo está mal, mientras que Ragatha hace lo contrario. Intenta agradar a todos, aunque al final ese esfuerzo también la deja sola. En ese contraste, la frase de Jax puede ser la clave. Quizás la necesidad de Ragatha de agradar a todos no es por altruismo ni por querer. Y si quizás lo de Kinger y Jax es tan obvio que al final la que se abstraiga sea Ragatha. Igual podría ser cualquiera, así. Ser querida, sino una manera de convencerse a sí misma de que está bien y lejos de la abstracción, pensando que si tiene gente cerca eso la protegerá de alguna forma. Pero con Jax las cosas son distintas. Él busca alejar a todos, quizás en un intento de que nadie note su inminente final, o pensando que si no tiene a nadie a quien perder, no se perderá a sí mismo.
Sin embargo, su riesgo de abstraerse es real. Lo vimos al final del episodio cuando intenta calmar sus nervios con agua. Él Sí. está completamente solo. Ni siquiera tiene NPCs a su alrededor, pues se encontró con el tipo que desaparece. Mientras tanto, Podmi tiene a Ragatha y también a Kinger. Gangle y Zooble se apoyan mutuamente, e incluso Kinger, con toda su inestabilidad, funciona como ancla para el resto. Pero Sí. Jax, con sus esfuerzos de alejar a todos, poco a poco lo ha logrado. Y aquí entra la charla que Kinger tuvo con Ragatha, misma que puede ser lo que termine por hundir a Jax. Pues el consejo fue claro. En una relación, si una persona no quiere, no importa cuánto insistan los demás. Eso nunca va a funcionar. Y si lo ponemos en términos de lo que vemos en el circo, Podmi puede intentar acercarse todo lo que quiera. Pero si Jax no acepta, no habrá nada que pueda hacer. Pues a veces forzar la unión la termina rompiendo más. A todo esto aún hay un detalle que es interesante, y es que su modelo volvió a estar completo. Ahora Jax tiene su cola de conejo. Al principio pensé que la había recuperado en la habitación de Ribbit, ya que me pareció que iba a entrar. Pero no, ya tenía su cola desde el inicio del episodio. Así que su ausencia y regreso pudieron ser un recurso simbólico de cómo Jax estaba incompleto. El hecho de que esa cola reaparezca justo cuando empieza a formar un vínculo con Podmi Sí, podría eso. representar que se siente de nuevo completo. Y por eso los sucesos en este episodio le afectaron más. Porque al estar completo perdió esa coraza de que nada le importa. Y comenzó a sentir de nuevo aunque él no quisiera. Y como teoría final les dejo un detalle que toma más fuerza con este episodio. Y es que la salida del circo podría estar en manos de todos. Algo así como las votaciones. Pues si el circo es capaz de materializar cosas y lograr físicas imposibles, incluso que se pueda usar votos para forzar a algunos personajes a hacer cosas que no quieran, quizás también por medio de una votación podrían materializar una salida. Y si todos llegaran a creer que es posible, el circo no tendría forma de negárselos. Pero para ello todos tendrían que querer dejar de jugar. Estas fueron las primeras teorías de este episodio, así que si quieres... Dudo que al final, si encuentran una salida, salgan. De hecho, lo más probable es que si encuentran una salida, onda, no sé, si la encuentra Popni, decidan no irse. Por X o Y motivo. Onda que esté a punto de salir y diga no puedo así. Y vuelva. Videazo 10 de 10. Cine.